Bueno, y con la etapa de la pubertad vienen los cambios físicos, hormonales y demás. Muchas veces estos cambios nos preocupan porque vienen de manera prematura o tal vez no de la manera en la que esperábamos. Si bien es cierto, esta es una etapa normal que todos debemos atravesar, tenemos que saber estar atentos al buen desarrollo de las niñas. En este caso está conmigo el doctor Orlando Jaramillo, endocrinólogo, que viene a hablarnos de esas hormonas femeninas que están involucradas en el desarrollo. Bienvenido. Gracias. Sí, es muy importante recordar, ¿verdad?, que no debemos tener cambios de pubertad antes de los 8 años en las niñas y 9 años en los varones. Hoy el enfoque es sobre todo ver, ¿verdad?, que pueden haber condiciones en las cuales la evolución natural de la aparición de los caracteres físicos en la niña pueden no darse en el orden usual. Esto asociado a algún problema de sobreproducción de andrógenos, que toda mujer fisiológicamente produce cierta pequeña cantidad de andrógenos y por eso las mujeres adultas tienen vello púbico y axilar. Sin embargo, si hay alguna condición anormal que está pasando, entonces puede ser que los niveles de andrógenos sean más altos de lo normal y por ende tengamos problemas. Doctor, ¿a partir de qué momento es que las mamás tienen que empezar a estar atentas a todo ese proceso de cambio, a asegurarse de que todo esté bien? Sí, hay que recordar que normalmente en las niñas no deben tener cambios antes de los 8 años. Eso es súper importante. El primer cambio que va a tener una niña cuando empieza ya el desarrollo normal es el aumento de volumen mamario. Entonces la niña empieza ya sea con picazoncita o tiene aumento de la sensibilidad a nivel de glándula mamaria y posteriormente entonces puede haber aparición de vellito axilar y púbico. Sin embargo, se pueden dar casos en que podemos tener aparición de acné o vellitos antes de que haya cambios a nivel de glándula mamaria. En caso de que se dé esto, es necesario que se valore a la niña justamente para ver si no tiene una sobreproducción de andrógenos por alguna causa. Muy bien, y esos síntomas o factores que definitivamente las mamás tienen que tener siempre atentos para saber si esta niña tiene una sobreproducción de andrógenos, ¿cuáles serían? Ok, entonces en general, como les decía, no debe haber aparición de vello púbico axilar antes que de desarrollo mamario. Otra cosa que se puede dar es que empiecen ya con una sudoración más fuerte, que normalmente las niñas, ¿verdad? Si no han empezado el desarrollo, pues al sudar no va a tener un olor particular. Sin embargo, si empiezan a notar que ya es una sudoración como de adulto, pues deberían, y no ha empezado con cambios, en una edad antes de los 8 años deberían consultar. El acné a una edad sin desarrollo mamario no es algo normal, o aparición de vello púbico, sobre todo en una niña, pues tampoco, ¿verdad?, es algo normal. En general, cuando hay una sobreproducción de andrógenos, se va a asociar también con un crecimiento acelerado, igual que cuando empieza la pubertad antes de tiempo. Entonces a veces se confunden los papás o consultan pensando que es la pubertad, pero al final de cuentas es que hay una sobreproducción de andrógenos y hay ciertas enfermedades que se pueden presentar ya sea desde edad muy temprana o más adelante en la vida que pueden causar esto y que es importante detectar porque muchas de ellas se pueden manejar médicamente para que no tenga trastornos esta niña o adolescente en su vida futura. Muy bien, doctor, entonces, ¿a qué edad sí es esperado o normal que los adolescentes o las personas que inician en etapa de pubertad empiecen con el crecimiento del vello púbico? Ok, entonces, después de los 8 años ya es normal que arranquen. Okay. Las chicas, entonces ya una vez que hay desarrollo mamario es normal que empiece a haber vello púbico o axilar, entonces ahí no habría problema, es la evolución natural. Un 10% de las mujeres en edad que empiezan la pubertad pueden tener aparición de vello antes que pechito. Sin embargo, siempre hay que descartar que no haya una condición patológica de fondo que esté causando esto. Si ya uno lo estudia y se da cuenta que los niveles hormonales están dentro del rango fisiológico, entonces ya sabemos que es de ese 10% que la chica no va a tener repercusión, porque si empiezan con producción de andrógenos anormales, por supuesto que después va a tener una maduración de los huesitos más rápida, eso va a afectar la talla final, además de la parte estética, por supuesto, y más adelante, cuando ya se presentan los ciclos menstruales,
el exceso de andrógenos se puede asociar con una irregularidad menstruales y lo que se llama sangrado uterino disfuncional. Y entonces, si no se aborda el paciente adecuadamente, va a tener problemas con esto por mucho tiempo. Por supuesto, ¿verdad? doctor. Entonces, esos síntomas que todas las mamás tienen que tener presentes para saber si mi niña o si mi niña en este caso tiene una sobreproducción de andrógenos. Entonces sí, eso sería estos que hemos mencionado, ¿verdad? De lo importante es que son muchas las causas, ¿verdad? Puede producirse por un exceso de andrógenos justamente en la glandulita suprarrenal, que es la que produce los andrógenos fisiológicamente. Si hay un problema en esta glándula, entonces en edades muy tempranas o con más frecuencia, ya cuando la niña tiene 5, 6 o 7 años, puede empezar con sudoración fuerte, con acné, que inclusive puede ser un acné importante, ¿verdad? Con aparición de vellito en línea media, ya sea en el bigote, en la barbilla, en el pecho, en espalda, en sitios que usualmente una mujer no debería tener vello. A veces consultan porque tienen hipertricosis, que esos que tienen mucho vellito en los bracitos y las piernitas, pero no presentan en línea media. Entonces siempre es bueno que la valore a alguien, ¿verdad? Pero puede ser una variante fisiológica. Sin embargo, si es ya mucho, siempre se prefiere hacer el estudio hormonal para descartar que haya alguna patología de fondo. Otra patología que se puede presentar más adelante y que usualmente la gente lo asocia con sobrepeso es el síndrome de ovario poliquístico, ¿verdad? Que siempre la gente piensa sobrepeso, resistencia a la insulina, acantosis nigricans, que ya hemos hablado, que tienen esa franja oscura en cuello, en axilas, irregularidades menstruales, ¿verdad? Pero este síndrome no necesariamente se va a presentar solo en las niñas o mujeres o adolescentes con sobrepeso. Esto se puede presentar en chicas delgadas también, que igual asocia la resistencia a la insulina y los trastornos hormonales, y es importante abordarlo porque si no se da un tratamiento adecuado, pues por supuesto van a tener irregularidades menstruales y más adelante, cuando estén ya buscando ser mamás, puede ser que les dificulte el quedar embarazadas. Por supuesto, doctor. Para este tipo de dificultades, ¿hay factores externos que se vean involucrados? En realidad es raro, digamos, que factores ambientales te estén generando esto, ¿verdad? Siempre hay que tener cuidado sobre todo que no haya medicamentos en la casa que podrían afectar, sobre todo cremas y conversión periférica de estrógenos a andrógenos podría dar esto. Mucha gente menciona lo que es las hormonas en los alimentos, ¿verdad? En animales. Es poco probable, ¿verdad? Gracias al control que tiene el Ministerio de Salud sobre la producción comercial de aves, por ejemplo, ¿verdad? Que es lo que piensa en general la gente para consumo humano. En nuestro país no se da, tal vez en otros países sí, sobre todo con la parte de estrógenos, que entonces puede inducir que la niña empiece con pechitos antes de tiempo, pero andrógenos en general no. En nuestro país en general no hay crema de andrógenos, sobre todo para los varones que ya están con algún problema de producción de andrógenos, a un abuelito que se pusiera crema de andrógenos por indicación médica y pues si abraza a su nieta luego de ponérselas, pues puede haber paso a través de piel hacia la niña, pero en nuestro país eso no se venden, en otros países sí hay, entonces de las cosas que siempre hay que valorar, ¿verdad? Muy bien, doctor, hay señoras en casa que dicen que se alarman porque su niña de 10 o inclusive menos edad ya tiene la menstruación. ¿Esto a qué se debe? Ya eso es una variante fisiológica y si ya tienen la menstruación después de los 9 años de edad, aunque es una edad temprana con relación a la mayoría de la población, es ya fisiológico. No deben empezar con pechitos antes de los 8 ni la regla antes de los 9 años, aunque hayan empezado con pechitos después de los 8 años.
es necesario valorar a la paciente, pero si ya cumplió los 9 años, aunque es temprano y puede ser que no vaya a alcanzar su talla ideal para ser hija de los papás, ya se considera fisiológico, entonces no se les da tratamiento. Muy bien, y en el caso contrario, una niña tal vez de más de 16 años que no ha tenido aún una menstruación. Ok, en general, una chica que a los 13 años no ha empezado con desarrollo mamario, es importante valorarla para descartar que no haya alguna patología de fondo que esté causando un retraso. Y si no, ya empezó el desarrollo, pero no ha tenido la menstruación, igual es importante que se valore para ver que no haya ningún trastorno hormonal o anatómico que haya hecho, porque puede ser que ya, por ejemplo, a veces ahí me ven perforado y entonces, aunque la chica ya tiene todo el sistema hormonal funcionando normalmente y está consangrado, no haya salida y hacen lo que se llama un hematocolpus y entonces puede ser que tenga molestias, mucho dolor, etcétera. Entonces, si la chica ya tiene un desarrollo puberal y no está menstruando, es importante valorarla para ver que no haya ni un problema anatómico ni un problema, digamos, hormonal que está haciendo que haya una irregularidad en esa cambios hormonales tan orquestados que debe tenerse para que una mujer tenga sus ciclos menstruales regulares y ver que no haya algo que ocupemos darle tratamiento. Por supuesto, doctor. También hay señoras, mamás que dicen, mi hija es súper grande, es como de las chicas más grandes que hay, ¿y será que eso va a inducir a que desarrolle antes o no tiene nada que ver? Se ha visto que las chicas con sobrepeso en general van a empezar la pubertad más temprano que el patrón familiar. Y entonces es algo que uno ve en general en chicas de quinto grado, ¿verdad? Que las que ya van más adelantadillas usualmente tienen un poquito más de sobrepeso. Hay varias teorías que explican eso, como porque alcanzan cierto porcentaje de grasa corporal y eso desencadena ya a nivel cerebral que se active el eje. Por supuesto, recordar que eso sigue un patrón familiar, ¿verdad? En general. Y el que estén grandes en ese momento no quiere decir que vayan a acabar súper altas, ¿verdad? Porque si están grandes porque están empezando más temprano, van a madurar los huesitos más rápido, van a acabar de crecer más temprano. Entonces, usualmente esas que empiezan más temprano, aunque dentro del rango normal, posiblemente van a ser las más altas en esos primeros años y cuando las compañeritas arrancan y ya se pegan el estironazo, ya ellas más bien van a acabar de las más chiquitillas, ¿verdad? Ok, muy bien. Doctor, ahora hablamos del exceso de andrógenos. ¿Cuál sería el tratamiento en estos casos? Ok, el tratamiento va enfocado hacia la patología que está causando el exceso de andrógenos. Si fuera un exceso de andrógenos por producción suprarrenal, entonces el tratamiento es con hidrocortisona para frenar esa suprarrenal que no esté produciendo demasiados andrógenos y ya con unas dosis que obviamente no son las dosis que se usan en otras enfermedades que ocupan dosis muy altas, entonces no vamos a ver los efectos secundarios que es un Cushing iatrogénico, que es que se pone la gente toda gorda y cachetona y todo eso. En estos casos no se usan dosis tan altas, entonces no vemos esos problemas. Si es un síndrome de ovarios poliquísticos, entonces puede ser que si ya la chica está en la edad puberal, entonces que ocupemos darle anticonceptivos orales de dosis baja para regular la producción hormonal y que entonces ya se controle la sobreproducción de andrógenos, inclusive en chicas de 12, 13 años, ¿verdad? No porque ya vayan a tener relaciones, obviamente. Y si hay otras causas, por ejemplo, puede ser un tumor de ovario que esté produciendo en forma normal niveles muy altos de andrógenos. Entonces, por eso en general uno se apoya, dependiendo de los hallazgos de laboratorio, con un ultrasonido de útero y ovarios y suprarrenal para ver que no haya problema a ese nivel, ¿verdad? Porque nada haces tratando del exceso de andrógenos si es un tumor de ovario. Ahí lo que hay que hacer es operar la lesión, ¿verdad? Por supuesto, entonces, dependiendo de lo que sea. De lo que sea. Ninguno de estos tratamientos serían invasivos, todos son relativamente sencillos. Sí, la mayoría es tratamiento médico, ¿verdad? Claro que si es un tumor de ovario, tiene que ser un cirujano, ¿verdad? Okay. Que le entre, pero en general es tratamiento médico, ¿verdad? Recordar que inclusive en la paciente con sobrepeso, sin que tenga un síndrome de ovario poliquístico, por esa resistencia a la insulina asociada al sobrepeso importante, puede haber también cierta sobreproducción de andrógenos. Si esta chica disminuye su peso,
hace ejercicio y vence la sobreproducción de insulina por la resistencia a la insulina secundaria al sobrepeso, entonces esto va a normalizarse de nuevo, ¿verdad? Entonces, perfecto, doctor. Muchísimas gracias encantado por su compañía y todos sus consejos. Nosotros vamos a continuar con más. Pati.